Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agile Latam. Mi nombre es Celeste Benavides y estoy con mi amigo y colega Lucas López Dávalos. Y vamos a estar conversando hoy día de un tema que parecía que nos estaba quedando ahí medio en el tintero, sobre la era de la IA. Todo el mundo está hablando hace un montón de rato de la IA. Nosotros como equipo hemos estado en varias reflexiones en torno a eso, pero el enfoque que queríamos darle y también compartirles por qué no lo hemos visto mucho y sobre todo porque nos parece importante y urgente plantear algunas perspectivas es la responsabilidad humana en esta era de la IA. ¿Sí? Nos llegó la conversación, Luke. Finalmente, sí. De hecho, mira, pensaba, mientras hablabas y presentabas el espacio, pensaba en esto que estás viendo. En realidad no soy yo, es una inteligencia artificial. Podríamos partir así, ¿no? Y ver si la gente se da cuenta o no se da cuenta, ¿no? Últimamente estamos desarrollando ese ojo crítico, no sé, medio impensado, ¿no? Muy tipo Matrix, muy tipo películas de ciencia ficción, y cada vez nos está costando más. No sé si decir por suerte o por desgracia, distinguir ese gen humano, ¿no? En eso que hacemos. Tal cual. Sabes que el otro día estaba conversando con un amigo y nada, ¿te acuerdas de cuando de repente ya no sale mucho, pero cuando te metías a un sitio y te decía, verifica que eres humano y te pedía como seleccionar, no sé, semáforos o bicicletas de una foto? Bueno, me enteré, yo no sabía, a lo mejor soy la última en enterarme, capaz todos los que nos están escuchando saben, que eso era entrenamiento de IA. Entonces, si bien está presente en las películas, en la ficción desde hace rato, yo diría de Terminator para adelante, o sea, hace bastante rato, ahora tenemos mucha más conciencia y todo esto que de alguna forma se fue gestando, se fue entrenando, hoy día llega para sorprendernos, para decir, oye, wow, no puedo distinguir tan fácilmente lo que es artificial de lo que es real. El otro día, bueno, esto lo vi en una entrevista, pero vi que a Billie Eilish, la cantante, empezaron a criticarla un montón en redes sociales por un vestido que había llevado a la Met Gala, que es esta evento de moda del Museo Metropolitano en Nueva York. Y ella decía, oye, déjenme tranquila, esa noche yo estaba dando un concierto en Londres frente a miles de personas, absolutamente comprobable que mi ser humano estaba en otro lugar geográfico y ustedes hablando de mí como si esta foto fuera real. Y es como, es muy impresionante cómo se desdibuja la realidad o cómo ni siquiera nos cuestionamos, bueno, ¿de dónde salió esto? Esto es real, porque si es demasiado falso nos vamos a dar cuenta, yo creo, pero no siempre están así. Totalmente, sí, pensaba también en el caso de Trump, ¿no? Que últimamente usó un video para minar a una persona y él mismo lo pasó y dijo, ven, acá está haciendo tal cosa y tal, como lo ponía como si fuera real y el video era fake. Se sabía totalmente que era un invento el video, que era trucho, como decimos en Argentina, y sin embargo lo usó de todas maneras. Ahí, mira, me permite una primera conexión con un poco con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es que justamente históricamente el liderazgo se encargó de generar confianza, fomentar confianza, ¿no? De alguna manera, digamos, detrás de las marcas, por ejemplo, o de los gobiernos o de las banderas, digamos, históricamente, por más que hoy estemos renegando de los nacionalismos y de todo esto, ¿no? Y haya habido una vuelta de tuerca desde la caída del muro hasta hoy, con esto que llamamos posmodernidad, se han puesto justamente en cuestión todos esos llamados grandes relatos de la humanidad, ¿no? Y eso está bien, digamos, y de hecho es inevitable, ¿no? No es que yo pueda decir está bien o está mal, digamos, ¿no? Es lo que ocurrió y por algo ocurrió, es historia. Ahora hay un punto en donde eso se vuelve, bueno, como decía Marx, ¿no? La historia se da una vez como historia y una vez como parodia de sí misma. Creo que estamos asistiendo, claro, hoy estamos asistiendo a la parte paródica de esa historia, donde esa caída de los grandes relatos, de las grandes referencias, que costó mucho, por otro lado, construir, digamos, ¿no? O sea, construir esta idea de que, no sé, personas iban a cruzar todo el globo para ir a pelear en nombre de una nación, una idea, ¿no? Lo que sea, para defenderlo, digamos. No estoy defendiendo las guerras ni nada, simplemente este concepto, por supuesto, no es mío, sino de Yuval Harari, ¿no? Que él dice esto, ¿no? Dice todo lo que costó configurar justamente esos grandes relatos hoy en discusión. Es curioso porque entra también en cuestión esto del liderazgo, cuando son los propios líderes que por primera vez
diría, se pegan un tiro en el pie de alguna manera, porque en realidad, si horadan esa confianza, el caso de Trump, ¿no? Trump dice, esto comentado por el propio Harari en una entrevista, después podemos dejar el link por ahí, porque vale la pena, está muy jugosa esa entrevista, más allá de su libro, ¿no? O sus libros que son súper interesantes. Él comenta esto, ¿no? Como Trump, en este caso, diciendo, yo garantizo este acuerdo, garantizo un valor de la moneda, garantizo ciertas cosas, mientras yo esté presente. Y dice Harari, nada más parecido al estado decimonónico o incluso medieval, ¿no? Donde en realidad las familias reales eran las que garantizaban, las personas, los reyes con su propio nombre, con su sangre, garantizaban esta cuestión del poder y el valor de la moneda y una cantidad de cosas, ¿no? El Estado moderno, justamente pensando ahí, lo conecto con Weber, ¿no? Y la institución del Estado moderno es justamente la despersonalización y la separación del clero del Estado. O sea, han pasado un montón de cosas. El 89 debería estar en nosotros instalado, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, digamos. Son valores, diría, por lo menos occidentales, muy importantes para los conceptos de Estado, de burocracia, de confianza, de liderazgo, ¿no? Y ahí el liderazgo, un poco la administración también, por llamarla de alguna manera, de las empresas donde nosotros nos toca actuar, viene de ahí, no es un invento, no nació un repollo, digamos, nace justamente replicando esos valores también y demás. Así que es interesante cómo hoy, me fui un poco una cosa más profunda, pero me parece que es interesante cómo eso nos cuestiona a nosotros como individuos, como agentes de cambio, ¿no? Desde qué lugar vamos a tener presente esa historia, cómo la vamos a reponer, también haciéndonos cargo efectivamente de esa caída de los grandes relatos, ¿no? Que no podemos evitar, que existe y no se trata de restaurar nada, más bien como el kintsugi, ¿no? En todo caso, si vamos a reparar algo que se rompió, que sea con vetas de oro, ¿no? Para decir, bueno, hacernos cargo de esas fracturas y poder decir, como me decías vos el otro día, ¿no? Que me gustó mucho eso que decías, ¿no? Cuando se rompe un vaso uno puede ver muchas cosas, puede ver el vaso roto, puede ver pedazos de vidrio, puede ver una posibilidad de reciclar ese material, el vaso que ya no me servía, qué suerte que se rompió porque era horrible, no sé, muchas cosas, ¿no? Y somos nosotros los que le damos sentido a eso. Absolutamente. De hecho, conectando con el trabajo que seguramente hacen muchas de las personas que nos escuchan y nosotros también en las organizaciones, todo este movimiento que líderes mundiales que finalmente de alguna manera empiezan a ser imitados, admirados, odiados, puede ser ejemplo o contraejemplo, pero los estamos mirando, estamos leyendo sobre ellos todo el tiempo, como este movimiento hacia una declaración de verdad que está basada, en este caso, como lo que nos convoca, elementos o estímulos generados artificialmente. Y ahí podemos conectar también con cuál es el movimiento en las organizaciones de los líderes. Por ejemplo, el otro día, conversando con Aldo Ilardi, que también hay algunos podcasts por ahí con él, y lo pueden escuchar en otro podcast hermano que tenemos de La Espiral del Uroboros, que también les vamos a dejar el link. Comentaba que él tiene un estudio de 2000 casos en Latinoamérica y es un estudio de cultura. Entonces habla de muchas cosas. Ahí también pueden buscar en Spotify el podcast que se llama Deep Dive, donde va tirando varios de esos datos que tienen este estudio muy, muy completo. Y él decía que, claro, para hacer como este paralelo con lo que está pasando con los líderes en Latinoamérica, o sea, ni siquiera estamos diciendo, bueno, los líderes en Europa, los líderes en Estados Unidos, no, en nuestros mercados hay una fuerte tendencia que ha venido construyéndose desde los... ay, se me fue el nombre, desde los objetivos, desde los ODS, de los objetivos de desarrollo, ha venido también con toda esta movida de sostenibilidad, de triple impacto, como esta conciencia planetaria, si se quiere, hacia las personas. Los líderes dicen, bueno, ¿qué es lo que tú quieres privilegiar? La respuesta, voy a decir del libro, porque ya van a ver por qué digo del libro, la buena respuesta es, no, yo quiero privilegiar a las personas. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos líderes se encuentran en un entorno bajo estrés? Recesión económica, fuerte competencia, se tienen que enfrentar a despidos, tienen muchísima presión de los directorios, o sea, estamos viviendo una época en la que la economía mundial y por supuesto también latinoamericana está siendo muy resentida. Y cuando estos líderes que dicen, no, yo privilegio a las personas, las conexiones, cuando estos se encuentran bajo estrés, su respuesta inmediata es hacia el resultado, el número, o sea, bajo estrés nos olvidamos de alguna forma de esta dimensión colectiva
y nos focalizamos en mi bono, en mi cumplimiento, y por lo tanto buscan estrategias, podemos decir más o menos válidas, dependiendo de los valores, la ética de cada uno, de conseguir esos resultados. Y en este caso, el movimiento, como el ejemplo macro que traemos de Trump, todos los recursos que tenga disponibles. Y a veces los líderes también toman esos caminos, lo cual, por supuesto que tiene un impacto en las narrativas organizacionales y en la cultura que empezamos a vivir o empezamos a sufrir también. Sí, sí, totalmente. Bueno, sé varias cosas mientras hablaba, te seguía atentamente. Una cosa que pensaba es el furcio, el olvido, el silencio, la inteligencia artificial que edite esto, o humana, le mandamos un saludo a nuestra editora, va a tener que lidiar con eso, ¿no? Y es interesante también pensar, y recién dijiste, ¿cómo era? Me olvidé, como ahí dije, claro, esto no lo puede actuar una inteligencia artificial, por lo menos ahora, digamos, ¿no? Y hacerlo con calidez, con humanidad, con resiliencia, ¿no? En definitiva. Es muy loco porque esto lo relaciono con el aspecto del carácter. Últimamente, esto también, seguramente las personas que nos escuchan y seguidores, digamos, lo van a tener en cuenta y van a resonar con esto. Últimamente ChatGPT te permite, por ejemplo, elegir como un carácter. Y entonces te habla desde un lugar. Y el otro día me pasó, yo uso muchísimo ChatGPT, uso una inteligencia artificial también para editar video, por eso me acordé lo de la edición de video y demás, que obviamente es básica, rudimentaria en un montón de aspectos, ¿no? Nunca la mano humana todavía alcanzó, por ahora, sí, por ahora, a hacer un trabajo más dedicado, más prolijo, más sensible, ¿no? Respecto de esas artes. Un saludo a todos los colegas audiovisuales y diseñadores y demás, ¿no? Que son todas las profesiones que parecieran estar en ciernes, en realidad parecieran, no lo están para mí, pero pareciera estar un poquito más cuestionadas a partir de justamente todas estas facilidades técnicas. Y ahí me olvidé lo que iba a decir, ¿ves? Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. No se equivoca, no admite equivocación la inteligencia artificial. Claro, Me estás exactamente. hablando del tema de la personalidad, como que cuando estaba... Exacto, bueno, que me pasó algo muy fuerte con ChatGPT, que de buenas a primeras, digamos, yo hago todo lo que dicen los gurúes de la inteligencia artificial, sigo a varias personas que conocen del tema y demás, y te hablan de entrenar estos modelos de lenguaje avanzado. En definitiva son modelos de lenguaje, ¿no? Que hay que entrenarlos y tal. Y en un momento dado se ve que el programador de turno puso un feature que tenía que ver con vas a tener personalidad. Entonces le puso un poco de colors. Fue muy divertido para mí, asombroso, también violento, me sentí un poquito violentado, porque en realidad me contestó totalmente, de una manera totalmente agresiva, cínica, despectiva, no sé, como medio pedante, a un prompt, digamos, de los que hago yo, imagínense. Muy aburrido, por cierto, mi ChatGPT de lo más aburrido, porque en realidad, digamos, lo uso mucho para facilitar cuando tengo mucha información, digamos, para levantamiento de sesiones, no sé, saco fotos, que eso ha avanzado muchísimo también, ¿no? Todo lo que es el reconocimiento de texto, cuando tenés mucha cosecha que levantar y eso, y funciona súper bien, pero es más bien nerd, claramente no, en ningún momento había sido yo, digamos, ni agresivo ni peyorativo, al contrario, trato de ser hasta cortés, Por favor, gracias. Intento olvidarme que se trata de eso, artificial, ¿no? Sí. De algo artificial, y de la nada me contestó súper mal, ¿no? Agresivo, violento, no sé, como con sarcasmo. Además, entre paréntesis, voy a hacer una confesión más personal, si me permitís, que es que, digamos, durante la adolescencia yo sufrí mucho bullying. Entonces es un tema me pone muy sensible, me toca muy fuerte, ¿no? Yo también hice bullying cuando era adolescente. Es típico de los bullers, ¿no? Son los que sufren y entonces se descargan de esa manera. Sí. Por lo tanto, es algo que traté muchísimo en terapia. Entre paréntesis, ¿cómo sería una inteligencia artificial haciendo terapia? Podemos dejarlo ahí pineado, timón. O al revés, ¿cómo es que tengo amigos que hacen terapia con su inteligencia artificial? No lo hagan. Me han dicho, como alguna amiga me dijo, le preguntaste, le voy a usarlo, tirar y vas a ver que te da como consejos o te ayuda. Y yo dije, no, por favor, para eso tengo a un psicólogo que ya bastante loco está con mis dilemas. Y entonces me afectó, me sentí súper avasallado, honestamente. Y digo, ¿de dónde sale esto? Nunca lo había tratado de esta manera ni habíamos hablado en este tono. Y se lo expresé de esa manera, le dije, en este espacio cero tolerancia al bullying, cero tolerancia al sarcasmo, y lo corté de raíz y no volvió a aparecer, por suerte. Pero después
entendí que era algo que estaban probando y están jugando con esta idea de que tenga carácter, ¿no? Y que sea un poco más pillo y tal cosa, o que sea, y se pase un poco de la raya y tal. Y en ese contexto, el otro día, uno de los gurúes que sigo de inteligencia artificial, no me acuerdo ahora, después podemos rescatar el nombre de esa inteligencia artificial por si a los que quieran jugar un poco con eso. Hay una que armaron que es específicamente sarcástica, pero solo conoce el sarcasmo y solo te contesta así, o sea, inventan todo lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, solo para los que disfruten de eso, se quieran divertir o jugar un poco con eso, o sea, el registro en el cual les gusta llevar relaciones también, hay de todo. Hablamos de Trump hace un ratito, ¿no? Digo, Sí, ese tipo de personalidad, digamos, pasivo-agresiva y demás, bueno, esa inteligencia artificial también está inventada, existe. El otro día me enteré que existe, obviamente no entré porque no me interesa, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como, no sé, como que de alguna manera intentamos, porque somos nosotros humanos, y de eso estamos hablando, de la responsabilidad humana en la era de la inteligencia artificial, y es hasta dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Y ahí entran un montón de sesgos que tienen que ver un poco lo que conversábamos también fuera de micrófono, ¿no? La idea de que son hombres, programadores que viven en Silicon Valley, digamos, o que trabajan para Silicon Valley remotamente de otros espacios del mundo. Heavy, ¿no? Las cuestiones de género, las cuestiones de identidad, hay un montón de cosas que se están colando, de machismos, micromachismos, que se están sí. colando en esos modelos de lenguaje, ¿no? Bueno, y de hecho justo por esa dimensión que tiene o que trae la IA, es que queríamos traer este tema porque puede parecer que, claro, nos ayuda con un montón de cosas, resumir cosas que no sabemos, tiene acceso a leer un libro en minutos y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, la parte luminosa tiene que ver con los recursos que nos trae para hacer nuestro trabajo, hacerlo mejor o hacerlo diferente. Pero también hay algo que es importante mirar y que siempre lo hablamos en estos espacios, y es el impacto sistémico que está teniendo la manera de interactuar con estos motores. Porque, por ejemplo, hay un síndrome que el nombre es Conferral Personhood, o cómo yo le confiero características humanas a algo que no es humano, ¿sí? Algunos se acordarán de la película Hair de Joaquín Phoenix, donde él se enamoraba de una inteligencia artificial que estaba hecha como para ser su pareja, y tenía una voz súper dulce, creo que de Scarlett Johansson o algo así. Entonces, Sí, sí. bueno, como que Bueno, entra como Wilson, en el náufrago. o Wilson en el náufrago. O sea, claro, ahí ni siquiera es como con tecnología, sino simplemente una otra cosa. Algo que nos pasa con eso es que si ustedes se fijan, si ya están usando de alguna manera la IA, se dan cuenta que, por ejemplo, no discute. Está siempre disponible. Yo puedo desvelarme a las 2 de la mañana, querer preguntar algo y no me va a decir, tengo sueño, ándate a dormir. Pero si despiertas a tu pareja que está durmiendo al lado, y le dice, oye, tengo que hablar, por favor, dame esta información, que Claro. quizás es lo que te llega. Ahí un manotazo o una forma dulce de decirte estoy durmiendo o un ronquido capaz, no sé. Pero si te fijas, todas estas interacciones que nosotros tenemos, que más allá de que tengan o no personalidad o empiezan a adquirir, o lo que decías tú, ¿no? Que desdibujamos el límite y le hablamos como si fuera una persona, que es el producto de este síndrome que yo comentaba recién, pero también empieza a afectarnos en nuestra pérdida de tolerancia a la frustración cuando vas a hablar con alguien. Siempre disponible, Mm, nunca te dice que no, te da la respuesta. De hecho, mm, se dice cuando se habla de esta, ¿cómo es? El concepto en inglés es delusion, pero sí, en sí, como eh, delirante, digamos. O, claro, como que se le llaman delirios cuando la inteligencia artificial, tú le dices, por ejemplo, nómbrame al prócer Lucas López Dávalos argentino. Bueno, el prócer es bla, 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 y te inventa una respuesta sí, porque sí, no está disponible para decirte que no o que no sí, saben. Y cuando hablamos con humanos, nos pasa esto, nos equivocamos, nos olvidamos, se nos va el punto, ay, ¿cómo se llamaba esto? Es muy normal, pero en la inteligencia artificial no. Y eso tiene un impacto en nuestra capacidad de conversar. A mí me sí, parece muy brutal eso, muy bueno, porque sí. si seguimos utilizando con este nivel de frecuencia, o sea, por un lado lo que decías tú de los sesgos, o sea, como que empezamos a tener las mismas ideas, dame ideas para ir a restaurantes en esta ciudad que no, voy por primera vez a Montevideo, dime qué visitar.
me va a dar siempre los mismos 5 lugares, y si todos empezamos a actuar así, eso empieza a achicar nuestro mundo, a delimitar nuestras burbujas, y en términos de la conversación empezamos a perder la capacidad de discrepar, de escuchar con paciencia a alguien que no está disponible para responderme en ese momento. O sea, no solamente es mirar el micro de qué bueno está, que me ayude a hacer esto, tal o cual cosa, sino en el macro, qué nos puede pasar y qué capacidades podemos perder y cuál es la responsabilidad humana de traernos a tierra, de volver a nuestra humanidad, en vez de quedarnos enfrascados en esto que parece ser súper atractivo, y nos deja horas de horas preguntándole una y otra cosa, y bueno, no nos damos cuenta de lo que nos va pasando en nuestros cerebros, en nuestros comportamientos, y sobre todo en el impacto de las relaciones con otros humanos. Está buenísimo, sí, sí, mirá, me tiraste tanta data, estoy descantando porque me pareció un punto súper bueno. Y le agrego un pelito a la sopa, que es esta relación entre pensamiento, inteligencia, información, verdad y conciencia. O sea, es un combo súper interesante, ¿no? Para discernir. Creo que justamente la capacidad más hoy desafiada entre nosotros, especialmente nosotros, coaches, el trabajo que hacemos, ¿no? Donde el aspecto más importante es el de la escucha, sin dudas, el de la escucha asertiva, el de la escucha de los silencios, diría también, ¿no? El de la escucha de, como dicen Mozart, creo que era que decía, la música no está en las notas, está en los espacios entre ellas, ¿no? Como que, No sé. claro, hay mucho sobre el silencio y mucho sobre lo que acabas de decir en la conversación. Me gustó muchísimo lo que trajiste también sobre, bueno, haciendo la distinción, para cerrar ese punto sobre estas palabritas que tiré, nunca fue la búsqueda de verdad, digamos, o nunca es la búsqueda de verdad lo que está detrás de estos modelos de lenguaje, ¿no? No tiene que ver con lo que es verdadero o lo que es falso. Primer punto para dejar ahí estacionado, ¿no? Y no es lo mismo la inteligencia que la conciencia, porque justamente nosotros, si hay una cosa que hacemos es trabajar con personas que son, digamos, antes de la inteligencia artificial, ya trabajábamos con personas súper inteligentes y Exacto. absolutamente inconscientes, ¿no? Los líderes y las líderes, digamos, que nada, que sufren secuestro emocional y entonces, bueno, hoy llegó con la montura ladeada y entonces hay que tener cuidado porque, bueno, vamos a ver de qué humor está el jefe y, bueno, o que entra, el otro día me contaba una amiga, ¿no? Situaciones que siguen ocurriendo hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, relatado por un líder además, ¿no? Dicen, el líder le relataba. Dice, no, bueno, y están estos, y acá en este lugar, en este espacio que entro, todas personas que le reportaban a él, se hace silencio. ¡Oh! Entonces da mucho que pensar mientras la gente está trabajando, ¿no? Y aparece que su majestad el o por el contrario, el bufón o el rey está desnudo, ¿no? Ese efecto de, bueno, nos callamos, pero en realidad estábamos pelándolo y Sí. aparece, nos callamos. Esto visto desde el punto de vista del líder. ¿Qué le está pasando a esa persona, ¿no? Que es un ser justamente sensible y medianamente consciente y por eso le llama la atención. ¿Cómo sería el que estaba antes? Pues era un puesto nuevo, trataba esto de su asombro y demás, ¿no? En ese acompañamiento. Pero lo loco es, claro, ¿cómo sería el que estaba antes? ¿Cuán inconsciente era la persona que estaba antes que dejó ese surco marcado? Y acá se lidera de Sí. esta manera. O cuando entro yo todos se callan. Hay muchas cosas para pensar que tienen que ver con esto de la inteligencia. Yo he trabajado con personas súper inteligentes. Te diría, sin exagerar, por distintos motivos, he tenido que tratar con las personas más inteligentes de Latinoamérica, honestamente. Personas de las más inteligentes, gente cerebros que cotizan en bolsa en Estados Unidos, se lo llevan, ¿no? En esa fuga de cerebros, Sí. y les pagan cualquier cosa y los raptan porque son personas brillantes en su materia, ¿no? Ahora, esta inteligencia está absolutamente dirigida y centrada en eso. Cuando lo sacabas de su metro cuadrado y les decía, sí, pero bueno, pero no, esto que estás haciendo, ¿no te parece que es un comportamiento un poco cruel? O, ¿cómo? No entiendo. No, la verdad no te entiendo, ¿no? Como que no lo entienden. Son humanos pre-inteligencia artificial. En este contexto eso solo se puede agudizar, con lo cual nosotros, lejos de perder terreno, lo estamos ganando en realidad como coaches, porque cada vez va a hacer más falta esta mirada consciente y cada vez va a ser, en mi opinión, ¿no?, más necesario sacar a estas personas, especialmente a los líderes, de ese lugar de soy muy inteligente, ¿no? Soy un genio, me las creo todas y además ahora tengo el boost de apretar un botón y me lo dice, entonces tengo más
información o más conocimiento concentrado y afilado. La conciencia no es eso, no es ni información ni inteligencia per se, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, bueno, vamos viendo algunos aspectos como desde la perspectiva del liderazgo y el uso o mal uso, bueno, para no juzgarlo, la forma en que deciden usar las IA para sostener esas narrativas. También conversamos sobre cómo el uso frecuente o sostenido de este tipo de motores puede afectar la manera en que dialogamos, la manera en que toleramos una conversación con otro humano. Y también había un punto que habíamos estado conversando con Luke que queríamos traer a esta discusión o a esta conversación, y es cómo nosotros como consultores, como líderes, tenemos también otra dimensión de responsabilidad, porque está una en el liderazgo, está otra dimensión de la responsabilidad en cómo dialogamos y cómo sostenemos espacios de conversaciones de calidad, que son las que hacen que las organizaciones funcionen, ¿cierto? Como dice Flores, o sea, están basadas en las conversaciones o construidos esos resultados en función de las conversaciones. Pero también hay una tercera dimensión que tiene que ver con la ética, ¿sí? Y ahí volvemos a hacer referencia a una entrevista que vimos con Luke de Harari en CNBC hace muy poquito, bueno, no sé cuándo va a salir esto, pero a mediados de junio fue esta entrevista, y lo que él decía era, bueno, en algún momento, a propósito de la confianza, como humanidad nos tuvimos que poner de acuerdo en decir, tenemos una estructura en la cual el dinero es algo importante, y empezó a salir dinero falso, entonces vamos a hacer una convención y vamos a ponernos de acuerdo para decir cuáles son los criterios, porque si empieza a circular distintamente dinero que es verdadero y que es falso, perdemos la confianza, no sabemos dónde estamos parados, y eso es algo muy importante para las personas, o sea, para cada uno de nosotros. Lo mismo pasa con aquellos textos, aquellos reportes, aquellas conclusiones que saca la IA. Y bueno, ¿cuál es la dimensión ética de nosotros como consultores en declarar eso? Porque alguien puede decir, bueno, pero ¿qué importa si pude procesar 5.000 datos de una empresa en 3 días porque tenía que entregar ese reporte final? Entonces, qué bien por mí que supe usar brillantemente la IA, pero ¿cuál es la importancia de declarar? Oye, esto lo hice con ChatGPT, esto lo hice con Gemini, con Claude, con lo que sea, porque si no empezamos a desdibujar y empezamos a perder perspectiva. Y lo que hoy día parece como de, no importa tanto que use esta imagen de fondo que en realidad es generada por una inteligencia artificial. Da lo mismo. ¿Qué tiene de malo? Bueno, eso va promoviendo la pérdida de criterio de distinguir lo real y lo irreal, o lo irreal y lo artificial. Y por lo tanto, también puede tener un impacto en las conclusiones que sacamos en nuestras organizaciones, en las recomendaciones que hacemos como consultores. O sea, como, ¿dónde está esta ética también de declarar, sabes que esto lo hice con ayuda de, sin juicios detrás de eso? O sea, es bueno, es malo, soy mejor o peor consultor porque usé esta IA para resumir qué tan importante es, hacer la distinción. Esta es la recomendación humana, y el algoritmo dice que cruzándolo con datos, reportes de no sé dónde, sugiere esto otro. Pero ser explícitos con eso también. Sí, sí, en el caso del desafío que pones sobre la mesa implica mucha valentía, creo, porque mirá, me hiciste acordar, uno de los puntos así que a mí me llamaron la atención sobre inteligencia artificial hace ya como 2 años, fue que mi mamá, a quien le mando un besito, si escucha esto, tiene una edad avanzada, que no voy a declarar porque ella es muy... No lo vas a decir, wow. No la voy a decir. A mí me lo Sí. dijeron en el backstage. Pero... Bueno, tiene más de 70, vamos a decir, tiene más, ya pasó los 70 años. Y utiliza ChatGPT hace muchos años, en realidad, y me llamó la atención, y digo, mirá la vieja usando cosas, digo, qué grande, qué canchera, y me explicaba, y me decía, sí, yo le pongo acá, y saca así, y me ayuda, y tal cosa, para sus trabajos y demás, ¿no? Ella es profesora. Y después me decía, o sea, y después, por un lado ella, y por otro lado, las dos generaciones, ¿no? Y yo en el medio, mis hijos, también advirtiéndome sobre cómo los profesores, en realidad, toman los textos que los chicos preparan, y los pasan por detectores de inteligencia artificial, y para ver si usaron o no usaron inteligencia artificial, con lo cual
Hay algunas personas que efectivamente, como decís, creo que algún alumno por ahí lo hizo y declaró, esto lo preparé con inteligencia artificial y le pusieron un 10 igual porque estaba súper bien hecho, en realidad, con la ayuda de inteligencia artificial y donde había intervención humana explícita, digamos, ¿no? Lo interesante es, para separar la paja del trigo, y ahí está esta cuestión ética, pienso, y vuelvo al ejemplo de Trump, ¿en qué momento estamos falseando la verdad? ¿En qué momento estamos haciendo pasar gato por liebre, ¿no? Como se dice en Argentina, estamos tratando de pasar Sí, una cosa por otra. Creo que ahí es donde la cosa se pone más tirante y donde hay un montón de ribetes, como dije antes, desafiantes con esto que pones arriba de la mesa, ¿no? El desafío está en nosotros hacernos cargo de que este es un proceso, diría, irreversible. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás definitivamente. Y como dije antes, para bien y para mal, esa parte brillante que tiene desde el punto de vista de la inteligencia mental, la inteligencia del lenguaje que tiene, la potencia que tiene, la potencialidad que tiene el fenómeno. Ahora, no nos olvidemos que hay algo que es justamente dónde queda ese pedacito, ese resabio eminentemente humano. Y tiene que ver con justamente lo otro, que no pasa por la parte más mental, sino por los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo. Esto que decía, me desperté y le pido información, bueno, el otro no está disponible. Se abre todo un mundo de posibilidades cuando efectivamente la otra persona no está para nosotros. No es casualidad que, o sea, la inteligencia artificial es hija de la era en la que vivimos, ¿no? sí. Que a su vez engendra un montón de dilemas y todo esto que venimos conversando, pero en realidad surge en este momento porque justamente ya estamos viviendo un mundo digital, un mundo cruzado por estos algoritmos, ¿no? Donde el algoritmo es rey, donde hay que estar en la última, donde hay que estar conectados, donde estar conectados está bien y si no estás conectado estás out. O te está quedando obsoleto, o sea, como que Claro, también hay una cosa muy exacto. fuerte ahí. Shirley Turkle, Turkle, se escribe, por si también lo podríamos poner, tiene una charla muy interesante, Conectados pero solos, ¿no? Es una charla que tiene en una charla TED y un libro. Ella escribió un libro en la década del 90 que yo había leído cuando estudiaba, que se llamaba La vida en la pantalla, 1997 creo que es el libro, súper novedoso para la época y ya hablaba de todos los desvíos y los problemas y los dilemas que traían las tecnologías digitales. No existían todavía las redes sociales, ¿no? Y ella abre su conferencia, sin hacer demasiado spoiler, ahora en el año 2015, y dice, wow, qué loco, yo hace 20 años escribí ese libro Sí, y lamentablemente se volvió cierto y peor, o sea, en un montón de aspectos, ¿no? Y hay sí. una cuestión de estar conectados. No, estamos conectados. ¿Hablaste con él? ¿Hablaste con ella? No, no, sí, ya le mandé un mensaje por WhatsApp. No, no, pero hablaste, la conversación, esto que hablamos, ¿no? El estar disponible, no estar disponible. Y yo siempre vuelvo a esta idea que a mí me convoca muy fuerte como comunicador también, que es que desde Aristóteles hasta hoy no se ha inventado una mejor tecnología que la conversación, haciendo un poco un juego de palabras ahí con lo que es tecnología, lo que no es tecnología, para generar entendimiento, incluso para saber dónde no estamos de acuerdo. Tú y yo, Cele, no estamos de acuerdo en tal punto. Bueno, vamos a tener que conversarlo, Sí. vamos a tener que ponerle el cuerpo a la conversación, aunque sea como en este caso, que es a través de un medio digital, está ocurriendo en el mismo tiempo y estamos compartiendo ni más ni menos que lo que nos hace esencialmente humanos, tiempo. Y ese tiempo está asociado a un cuerpo que envejece, que tiene dolores, a mí me duele el hombro, de verdad, me duele el hombro, digamos, digo, uy, ¿cómo me voy a sentar? ¿Cómo me voy a colocar? ¿Cómo me voy a predisponer para dar lo mejor de mí en este escenario? ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales no tienen cuerpo y nunca lo van a tener, no pueden vivir la experiencia entendida como una experiencia asociada a una corporalidad. Creo que ahí hay una clave que es la que nos permite justamente compartir esa sincronicidad que se da porque nos hacemos el tiempo, nos damos el tiempo Sí. para conversar, descartar las ideas, interrumpirnos, no interrumpirnos, escucharnos, dejar un silencio, todo lo que traías antes, ¿no? Tal cual. De hecho, algo importante y un poco para ir cerrando ya también esta conversación, que podríamos estar horas de horas, porque Sin duda. sale tema sobre tema, es que efectivamente no tienen un cuerpo, no tienen emociones, pero lo pueden simular. Y entonces, ¿cómo nosotros en nuestro trabajo y en nuestra vida? Pues acá hablamos del trabajo y de nuestro hacer de consultores, pero en realidad eso por supuesto que trasciende a todos los vínculos que sostenemos y en todos los espacios donde solemos estar, es traer esa conciencia de la diferencia y qué es lo que para qué estoy usando esto como una herramienta
y cuánto estoy permitiendo que no solamente se convierta en parte de mí, sino que empiece a dictar la manera en que nos relacionamos como líderes, como agentes de cambio, como colegas, como amigos, en todo sentido. Yo creo que parte de esta reflexión que les queríamos dejar también tiene mucho que ver con simplemente dejar la semillita de cuestionarse qué es lo que estás haciendo hoy día con inteligencia artificial, cómo la estás trabajando y qué impacto está teniendo más allá de hacer un informe de cierre mucho más rápido. O sea, y qué bien que puedes hacer el informe de cierre mucho más rápido, porque eso nos da tiempo para invertir en otras cosas, para invertir en nuestras relaciones, en aquello que nos hace felices, pero también qué impacto puede tener en esos comportamientos más a largo plazo. Muy bueno. Y que durar sea mejor que arder, como dice Gustavo Cerati, ¿no? Excelente, qué linda conversación. Te declaro que entré con un ánimo y me voy con otro. Ánimo viene del latín anima, ¿no? Alma. ¿Cómo tocamos el alma del otro con una conversación? Rescato eso también y eso creo que es eminentemente humano y bueno, brindo por eso, brindo para preservar eso vivo y consciente. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, y también cerramos mencionándoles dónde nos pueden encontrar. Exactamente. Bueno, estamos en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, como en Spirit Latam. Y bueno, esto forma parte de un podcast próximamente disponible, tanto en YouTube como en Spotify. Y los esperamos en un próximo capítulo de Agile Latam. Muchas gracias. Chao, nos vemos, hasta luego.